Bueno, vamos a intentar resolver algunas dudas acerca del tema de las mascarillas. Realmente el tema es sencillo. Las mascarillas sirven para disminuir la probabilidad de contagiarnos de unos a otros. Y yo creo que la confusión viene en que hay fundamentalmente dos tipos de mascarillas y el mecanismo de protección es diferente. Vamos a intentar aclararnos. Por un lado tenemos las mascarillas quirúrgicas, las clásicas, las de toda la vida que vemos que el cirujano opera con ellas. Son unas mascarillas que tienen un mecanismo de protección de dentro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo. Quiere decir que la persona que la lleva no va a contagiar a los de su alrededor aunque esté enferma. O mejor dicho, disminuye la probabilidad de contagiar a las personas de su alrededor. Por otro lado, están las mascarillas que se llaman FFP2 o 3, que las hay con válvulas y sin válvulas, que su mecanismo de acción es de fuera hacia adentro. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la persona que la lleva está protegida frente a otras que la puedan contagiar. Ojo con estas FFP2 o FFP3 que, aunque nos pueden proteger muy bien de la entrada del virus en nuestro cuerpo, no evita que la propaguemos. Es decir, que aun llevándola podamos contagiar a personas de nuestro alrededor que estén sanas. Para entenderlo mejor, pongamos algunos ejemplos prácticos. Las personas enfermas o potencialmente enfermas deberían llevar una mascarilla quirúrgica para evitar contagiar a otras. Las personas que trabajan exclusivamente con personas enfermas deberían llevar una FFP2 o 3. Pero si también interactúan con personas en teoría sanas, deberían además colocarse encima de esa FFP2 o 3 una mascarilla quirúrgica. Por esta regla de 3, las mascarillas prácticamente imprescindibles son las quirúrgicas, a no ser de que estemos cuidando de un enfermo, en cuyo caso deberíamos utilizar una FFP2 o 3 para evitar la entrada de fuera hacia adentro. En cuanto a la durabilidad de las mascarillas, hay que saber que las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, no son ninguna reutilizables. Y dentro de las mascarillas FFP, pues hay de dos tipos, unas que son reutilizables y otras que no son reutilizables. Esto se puede saber porque al lado de su codificación aparece una R de reutilizable o una NR de no reutilizable. En cuanto al tiempo de uso o durabilidad de las mismas, hay que consultar la ficha técnica de cada tipo de mascarilla. Por regla general, las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, por lo que después habría que desecharla, y las FFP, pues depende del tipo de mascarilla que sea, pero también por regla general se sabe que a partir de las 4, 6 horas, 8 horas va disminuyendo su efectividad. En cuanto a la limpieza, las no reutilizables no se deben limpiar. De hecho, no hay ningún método de eficacia probada para ello. En cuanto a las reutilizables, las que llevan la R, deben ser esterilizadas en un autoclave o mediante el mecanismo de limpieza que especifique la ficha técnica. En resumen, sería muy recomendable que todo ciudadano de a pie llevase puesta una mascarilla quirúrgica cuando se relacione con otras personas. Y cuando tengamos que cuidar o atender a un enfermo, pues es entonces recomendable llevar las FFP.